Perteneciente al Departamento Banda de Música de nuestra querida institución para contarnos sobre el Día Internacional del Director de Orquesta, que fue el 13 de julio, celebrando también a quienes con estudios, sensibilidad, liderazgo, transforman una partitura en música viva, si se puede decir de alguna manera. Bienvenido, Cristian. Contanos un poco de qué se trata este día que se cumplió el 13 de julio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a los oyentes. Bueno, el 13 de julio se festejó el Día Internacional del Director de Orquesta. Esto es algo relativamente nuevo. Se instituyó más o menos cerca del 2014, a los 10 años de la muerte de Carlos Kleiber. Carlos Kleiber fue un gran director de orquesta, considerado por muchos un muy gran director de orquesta. La decisión no deja de ser arbitraria también para algunos, porque hay otros muchos grandes directores de orquesta que también podrían haber sido. Pero bueno, hubo cierto consenso en elegir a él y en base a ello se celebra la actividad del director de orquesta el 13 de julio. Hay otros días también relacionados con la música. El más tradicional es el 22 de noviembre, claro, que ahí abarca todas las especialidades musicales, que eso ya viene de larguísima data. En 1584 se estableció ese día y nos identifica tradicionalmente a todos. Hay otro día que es particular en Argentina, que es el 23 de enero, que por una ley del 17 de diciembre de 2014, acá la anoté, la 27106, en el país se celebra el Día del Músico el 23 de enero en conmemoración del nacimiento de Spinetta. Claro. Ahí también podría haber opiniones, porque alguno puede decir, ¿por qué no?, de Atahualpa Yupanqui, de Carlos Gardel, de Lelutier, del Indio Solari, de Charly García. Bueno, sé que los legisladores que estaban en ese momento consensuaron que ese músico y poeta nos represente a los músicos, y bueno, también es relativamente nuevo, porque es de fines de 2014. Nosotros los músicos tenemos como más arraigado el 22 de noviembre, pero bueno, ahora tenemos 3 fechas. Bueno, Carlos Kleiber es hijo, o fue hijo de otro gran director que era Erich Kleiber, que vino aquí en 1926 a 1928, hizo temporadas en el Teatro de Colón muy importantes, era un gran director de orquesta. Estaba nombrado en la Ópera de Berlín y en el Tercer Reich, por problemas que tuvo, emigró a la Argentina con toda su familia. Entonces, él era austríaco, Erich, Carlos era alemán, era Karl, y cuando viene a Argentina se nacionaliza la familia y ahí él pasa a ser Carlos. Y se educa aquí, la educación musical la hizo aquí, la educación normal también, adquirió varias costumbres nuestras, le gustaba mucho el vino, el fútbol. El mate, seguramente. Exactamente. Estudió música aquí, como dije, debutó aquí en el Teatro Argentino de La Plata a los 22 años, a los 23 volvió a Europa. Y desde allí siguió su carrera en Europa y siempre siguió siendo Carlos, nunca volvió a Karl. Tenía también ciudadanía austríaca por el padre. Hizo una carrera brillante, era muy innovador, dicen muy soñador, muy poeta. Hay un documental que anoté acá que está en YouTube, que se lo puede ver, que se llama Carlos Kleiber, I Am Lost to the World, o Estoy perdido para este mundo, que se lo ve a él dirigiendo y ensayando, y muchos de los músicos que fueron dirigidos comentan de su técnica, que en realidad él lo que hacía era buscar muchas metáforas, muchas imágenes para motivar a los músicos. Con esto dentro de otro terreno, que es que tenían que ver las imágenes porque no se dedicaban a tocar la partitura y nada más, porque la partitura es como una guía incompleta que tenemos. Hay muchas cosas que no están escritas en la partitura, y la prueba está que diferentes directores, o quizás el mismo director en diferentes periodos de su vida, la tocan de una manera muy distinta. Entonces, bueno, en los ensayos es donde el director trabaja un montón de cosas, él tiene su visión de la obra para que salga una versión única de toda la pluralidad de instrumentos que hay, porque en realidad cada instrumentista es un director de su propia parte. Claro. Cada instrumentista tiene su idea de cómo tocar su solo, cómo tocar su línea, pero si cada uno hiciera eso sería una anarquía y el resultado sería bastante poco unificado. La desprolijo. Claro, el director lo que hace es, además de la parte técnica específica de marcar los pulsos para tener cierta coordinación, unificar la interpretación para que el fraseo, las frases del discurso musical, porque se asemeja mucho al hablar, tenga cierta coherencia.
¿Y esto cómo lo hace? Con lo que está en la partitura, sí, pero también con lo que no está en la partitura, que es en parte su sensibilidad y en parte todo lo que él se pudo cultivar estudiando todo tipo de cosas, no solamente música. O sea, la obligación de los directores es asistir a todos los espectáculos de todas las artes que puedan, leer todo tipo de literatura. La historia sirve mucho para la contextualización de la época, de los diferentes estilos. Y bueno, ¿hay orquestas que no tienen director? Sí, hay algunas que no tienen un director visible. Por ejemplo, acá en Argentina, quizás alguno de edad recordará, todavía está activa, pero poco, la Camerata Bariloche. Camerata Bariloche no tiene un director con una batuta adelante, pero la función del director la cumple un poco el primer violín, con algunos gestos en momentos clave y principalmente en el ensayo, que es lo que no se ve, y ahí es donde se unifican todas las cuestiones y se trabajan. Entonces, bueno, el director lo que hace principalmente es eso, es mantener unificada a la orquesta en cuanto al pulso, en cuanto a la ejecución cronométrica, y además brindar su versión, su interpretación, su visión de la obra. En el bagaje de experiencia y cada uno con su parte subjetiva, ¿no? Claro, claro. Hay una cosa que sucede también, sí, con la suma de esas subjetividades se va creando una tradición. Claro. Y esa tradición es como que uno después lo ata un poco, son como prejuicios, que esta obra se toca así, se hace así y demás. Y Kleiber no tenía eso. Kleiber le importaba poco. Él tenía su visión y listo, adelante, como si la partitura fuera nueva. Pero sí, esas cosas pasan de las tradiciones precisamente porque se van como arraigando versiones de directores importantes que sirven de modelo. En la ópera se ve mucho cortes, porque a cierto director le parecía que alargaba o interrumpía la acción, se corta de aquí a aquí. Y quedó ese corte y se hace así con ese corte. Pero la realidad es que el compositor puso toda una sección de música ahí porque consideró que eso iba. También pasa mucho con las repeticiones. En el clasicismo es bastante frecuente que la música tenga repeticiones de secciones y ahora muchas veces no se hacen. También es cierto que en el clasicismo no había medios de reproducción, claro, y una de las maneras de que se fije era repitiendo secciones. Claro. Pero eso le daba cierto equilibrio a la obra porque estaba pensada de cierta manera que a veces si uno no repite se pierde. Y bueno, si quieren les puedo comentar qué tenemos acá. Sí, te quería preguntar a qué se debe que algunas no tengan director, como recién dijiste la Camerata Bariloche. En general eso se usa en agrupaciones pequeñas. Agrupaciones pequeñas que son más fácil de coordinar ciertas cosas, pero también hay obras que no se podrían hacer sin director porque llevan tal nivel de complejidad rítmica que no se puede con algunos gestos arreglarse. En obras de dificultad mediana a no tan grande, como pueden ser ciertas cosas clásicas o románticas, sí se puede hacer, y muchas veces uno ve que el pianista dirige. Por ejemplo, un director argentino, Daniel Barenboim, que es un gran pianista, muchas veces pueden ver que toca el piano de solista y desde ahí dirige, o con cabezazos, porque no solamente usa la mano el director, usa todo el cuerpo. Las expresiones de la cara también, claro. Pero en cierto repertorio se puede hacer y en otro repertorio un poco más complejo se dificulta. Más allá del bagaje cultural de cada uno y que vos estás dejando en claro que cada obra sale más o menos como el director pretende, el tema de gestualidades, ¿hay alguna línea que se maneja o cada director maneja la gestualidad que le parece y la saben los intérpretes que tienen frente? Las dos cosas. Hay ciertos gestos que son los básicos que nosotros aprendemos en el conservatorio o en la facultad, depende de dónde uno estudió, que tienen que ver con la parte técnica. Algunos son universales y otros son precisos y específicos. Universales es si yo, por ejemplo, empiezo a agrandar el gesto y hacer así, va a surgir un crecimiento del volumen. Y si yo hago así, es más, hago así, es obvio que van a bajar el volumen. Esas cosas las entiende cualquiera, no hace falta ser músico. Hay otros gestos más específicos de la división del tiempo y demás que sí las entienden los músicos, que las empiezan a comprender cuando van a orquestas juveniles, cuando empiezan a estudiar, a tocar en grupo, empiezan a ver, si hace así, tengo que hacer esto. Y después, principalmente para el fraseo, que es marcar las líneas y las frases instrumentales, es más libre. Eso uno lo estudia, pero después, llegado a un punto, sigue su propia vía, y eso hace que los directores que uno ve puedan tener los gestos más variados, pero el que estudió
sabe reconocer un esqueleto básico que está haciendo, que quizás el que no estudió no se da cuenta, pero abajo de quizás mucha bambolla de gestos se ve un esqueleto, que es lo que también el músico ve. Y el director, bueno, es un desafío porque va a diferentes orquestas. Es muy raro que el director tenga sede fija. En general lo contratan por un concierto, por unos meses, por una temporada. Y hay mucha rotación y cada uno dirige distinto. Entonces los músicos de orquesta están medianamente acostumbrados. Por ejemplo, acá, la Orquesta Filarmónica desde hace pocos años tiene director estable, después de un periodo largo que no tuvo. En ese periodo que no tuvo tenía un director que cambiaba cada semana. Entonces la orquesta tenía que acostumbrarse a eso. La orquesta de ópera, que es la estable del Colón, no tiene, bueno, ahora sí, pero en general no tiene director estable, con lo cual cada ópera, que suelen programarse de mes a mes, la dirige un director diferente, de nacionalidades diferentes. Entonces hay como cierta comunicación universal que los músicos aprendemos a descifrar del director. Porque en realidad él no puede hablar. En los ensayos sí puede hablar mientras dirige y pedir cosas, pero en el concierto no. Claro. Pero en los conciertos, o mejor dicho, entre lo que vendrían siendo los ensayos y los conciertos, ¿suele haber alguna diferencia o alguna orden nueva? Porque yo estaba pensando, es una duda que tuve siempre, y quizás pueda parecer una ignorancia, pero si la banda viene ensayando todos los días, después, ¿qué indicación del director necesita a la hora de hacerlo en vivo? Necesita la indicación del director para inspirarlos, para motivarlos, porque como eso, ya te digo, es un gesto que es mitad técnico y la otra mitad es expresivo, la parte de inspiración viene de lo que está haciendo el director. Por más que se haya inspirado en los ensayos y los haya motivado y demás, si después se queda frío como un témpano en el momento de dirigir en el concierto, y el músico eso lo va a ver y le va a generar un efecto inconsciente. Ni siquiera es que se da cuenta, pero genera ese efecto. Y lo que muchas veces pasa en los conciertos es que tenés que resolver emergentes, cosas que pasan, que no pasaron en el ensayo, y vos ahí tenés que notar, tenés que tratar, mejor dicho, que no se note y arreglarlo. Eso no se entera nadie y lo arreglamos los directores muchas veces, a veces no se puede arreglar y bueno. ¿Un inconveniente que podría ser? Pregunto yo. Una entrada no dada cuando en las guías los instrumentos dicen está el compás entre el clarinete. Vienen contando los compases de espera, no entró el clarinete. Y el que estaba esperando entre el clarinete no estaba contando bien. Puede ser total entre el clarinete y total de la entrada del director. El director no dio la entrada, el clarinete no entró, y ahí ¿qué pasó? A veces pasa. Yo me acuerdo una vez que estaba viendo el Mesías en el Teatro de Colón con Yehudi Menuhin, que era un director y un gran violinista. Hubo un lugar que no entraron los violonchelos en una parte fugada, que es difícil, y la orquesta no pudo entrar y tuvo que cortar y empezar el número de vuelta. O sea, hay lugares que cuando no lo podés arreglar, no queda otra que empezar de nuevo. Claro. Pero son cosas que pueden pasar, no suelen pasar, pero pueden pasar. El Mesías es una obra muy grande, de Händel, la prepararon en poco tiempo y bueno, puede pasar. Sí, son humanos, siguen siendo humanos. Y qué lindo esto de la interpretación del lenguaje universal que se tiene, ¿no? A la hora de tener diferentes directores de diferentes lugares del mundo y todos entender este esquema, pero a la vez la interpretación que es el gestual, que es humana, también es parte de la interpretación que tienen los músicos a la hora de tocar. Como un idioma, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Y es lo que hace a la música tan distinta de otras disciplinas también, esa parte creativa que pone y subjetiva de cada director. Nosotros la verdad es que veníamos preguntando puntualmente ¿qué hace el director? Entonces ahora desasnados de toda esta situación que uno piensa que solamente mueve las manos, como decíamos en el corte, y no, claramente hay una puesta en valor, hay una puesta también en el maestro de poder guiar a toda esa gente que tiene adelante, y es un trabajo la verdad que impresionante, porque hay que saber muchísimo, como bien decías, en el bagaje de experiencia emocional también a la hora de pararse ahí, ¿no? Y llevar una hora adelante, hay que estar con la templanza para poder hacer que todo ese equipo salga bien, ¿no? Me quedo en la palabra equipo por lo es un equipo, contexto mundialista, es un trabajo de pero equipo. Es un trabajo de equipo, es un trabajo de equipo y es hermoso. Y el director es un músico, todos los directores primero somos instrumentistas. Totalmente. Y en cuanto a la agenda, iba a preguntar puntualmente la agenda de presentaciones, si podemos charlar de eso, así la gente no se pierde. Sí. Las próximas presentaciones de la orquesta, como saben, la Policía Federal tiene una orquesta sinfónica, que es el organismo más grande, más complejo que hay en lo que son los organismos musicales. Tiene concierto el viernes 31
a las 16 horas, aquí en el Departamento Central, va a actuar un cuarteto de cuerdas de la orquesta cuando termina una visita guiada. El sábado 1 de agosto, abierto a todo público a las 18 horas, en la iglesia Transparente, que queda en Villarreal, ahí cerca de Devoto. Tinogasta 5850, es el 1 de agosto, sábado a las 18, y después el domingo 9 de agosto a las 17, en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, en Hipólito Yrigoyen 3999, también de Cava. Son todos conciertos con entrada libre y gratuita. Como les decía, está la Orquesta Sinfónica, y también la institución tiene las bandas de música, que son, ahí también hay una diferencia. Está la banda sinfónica, que es una banda de concierto, que tiene instrumentos de cuerda grave también, además de viento y percusión, y las que tenemos nosotros, que son bandas de desfile o banda de marcha, que tanto pueden tocar repertorio, como pueden caminar y desplazarse. Claro. Por eso que la policía las tiene desde muchísimo tiempo, porque colaboran mucho en las ceremonias policiales, en la formación de la educación de los aspirantes y cadetes, y a lo vez en el vínculo con la sociedad, porque las piden para aniversarios de instituciones, llámense iglesias, actos en escuelas, ceremonias gubernamentales de todo nivel, municipales, provinciales, nacionales, y es un medio muy, muy efectivo de vinculación con la comunidad, porque la música tiene eso, que tiene un efecto inmediato en el estado de ánimo. Uno toca algo y produce un efecto inmediato en la gente. Algo te produce, es muy raro que no te produzca nada. Total. Y hace poco había estado tocando incluso en la estación Miserere, el Día del Himno, por ejemplo, o sea que también... Muchas veces hay esas actuaciones sorpresa en grandes puntos de concentración de gente, y sí, tiene mucho éxito. Es hermoso eso. Es hermoso, sí. El ida y vuelta con la gente es impresionante también. Hubo un tiempo que me acuerdo que tocaban acá en la puerta de la Moreno. puerta del departamento. Sonaba re lindo ahí, creo que los viernes al mediodía, era una cosa así. Sí, venían las bandas, y aprovecho a pasar un mensaje. Si alguna institución quiere o necesita solicitar la banda para algún evento, algún acto, siempre es gratuito. Pueden mandar una nota de la autoridad de la asociación, del club, de lo que sea, dirigida al señor jefe de la Policía Federal Argentina, al correo bandaspfa@gmail.com. bandaspfa@gmail.com. Se suele solicitar un transporte porque no tenemos propio, y bueno, el número de músicos varía, depende del evento que puedan llegar a ir, o sea que eso se ve en el momento. Y una cosa también que puede alguno ver parecido a lo que hace el bailarín con el director, tiene una sutil diferencia, que es que el bailarín se mueve desde la música para después que pasó, y el director se mueve antes de que suceda. Vos con el gesto tratás de hacer que el músico haga lo que vos querés, y eso es antes, lleva siempre una preparación. Porque muchos pueden escuchar música y hacer así, y eso es más propio del bailarín, que reacciona a la música, pero nosotros no reaccionamos, nosotros lo hacemos sin haberla escuchado primero. Anticipadamente. Nosotros lo hacemos anticipadamente. El movimiento lo que busca es que suene de esa manera. No reaccionamos al movimiento, porque si no lo que hacemos es seguir a la música, y la orquesta está tocando sola. Y eso sería bailar. Eso sería más relacionado con la danza. Claro. Qué detalle, ¿no? No me he dado cuenta nunca de eso. Una pregunta que seguramente ustedes también la tengan, pero no se animan a hacerla. ¿El director de orquesta necesita saber tocar todos los instrumentos? No. No, en absoluto. No es necesario para nada. No. Cuantos más conozca, más cosas va a saber, y más ayuda le va a poder dar a la orquesta, por supuesto. Pero normalmente se toca un instrumento. Es bastante difícil tocar uno bien. Sí, es verdad. Pero hay mucha gente que tiene esa capacidad y toca 2 instrumentos, 3 instrumentos, 4 instrumentos. Me acuerdo que hay un director que vino al Teatro de Colón y tocó un concierto de violín un día y dirigía, y al día siguiente uno de piano y dirigía. Pero son casos medio puntuales, no es lo habitual. ¿Y hay algún tipo de instrumento que te convenga más saber tocar para después llevar adelante la orquesta, de cuerda, de viento? Buena pregunta. Sí. Se puede ser director tocando cualquier instrumento. Bien. Berlioz, que fue un gran compositor y también director, era guitarrista. Que uno dice, una guitarra, sí, era guitarra. Además de otros instrumentos, ¿no? Él mismo se cargaba. Pero es verdad que el piano y el violín, o una cuerda, da un cierto bagaje adicional, porque al tocar violín vos hay un montón de consejos y ayudas que le podés dar a toda la sección de cuerda, que es muy grande en la orquesta,
y unifica mucho ciertas articulaciones y demás, y siendo pianista podés reducir en el piano toda la obra. Eso tenía mucha utilidad cuando no había grabaciones, porque vos te daban la partitura y la única manera de estudiarla era sentarte al piano y de todo el mamotreto de líneas instrumentales ir reduciendo, ir viendo cómo sonaba. Ahora, desde que hay grabaciones, eso es como que perdió un poco vigencia, pero sirve mucho para la preparación. Por ejemplo, los cantantes, cuando preparan una ópera para un teatro a cantar, tienen el maestro interno, que es el pianista asignado, que les pasa sus partes desde el piano. Y también son reducciones. En los ensayos a la italiana, que se llaman, que son antes de que se ensaye con la orquesta la ópera, se toca con el piano, que es una reducción. No es un director el que la toca, es un pianista especializado. Pero a lo que voy es que vos podés reducir la obra en el piano, eligiendo las líneas como fundamentales para que suene un contexto y vos te des cuenta qué es lo que está escrito ahí. Tengo una pregunta que es muy personal de algo que veo en los momentos en los que Flor o yo u otros compañeros locutores conducimos actos de acá de policía. Y hay algo que siempre veo y me surge la duda, y ahora después de todo esto que estás contando, no sé si tengo la respuesta. Pero, por ejemplo, cuando uno ve a la banda tocar, siempre ve que una gran cantidad de los instrumentistas que están, de los músicos que están, tienen la partitura para ir viendo, ¿no? Y a veces vos ves que lo tienen con el himno, lo tienen con, no sé, la marcha de la Policía Federal, cosas que uno dice, las tocan todos los días o las conocen, sabemos cuáles son las notas del himno, sabemos cuáles son las notas de determinadas marchas. Ahora, que tengan el papelito ahí, la partitura, por decirlo de alguna manera, ¿tiene que ver con esto de que depende de mucho del maestro que tenés adelante? En ese caso no, porque las bandas suelen tener siempre el mismo maestro, o sea, están fijos por largo periodo de tiempo. Puede haber diferencias en la ejecución de las obras del repertorio oficial, pero no, eso va en la seguridad de cada músico. Hay músicos que están más seguros leyendo siempre, aunque la conozcan de memoria. Claro. Y hay músicos que la conocen de memoria y dicen, ya la conozco, no me hace falta la partitura. No es algo que cambie sustancialmente. Y lo mismo con los directores. Hay directores que conocen la obra de memoria y la hacen sin partitura, y otros que aún conociendo la memoria prefieren tener por las dudas la partitura ahí. Está bien. En caso de que no se pase algo, un imponderable, uno tose y de repente por dónde voy y tengo que seguir leyendo, no sé, puede pasar. Claro, yo lo tendría segura. Digo, después de todo lo que habló, digo, capaz que tiene que ver con los arreglos que se hacen y ahí están anotados los arreglos. Sí. Digo, el himno es la misma partitura desde hace 200 años. Y uno, el músico, lo que más toca es el himno en el caso de ustedes, o entre otras cosas, digo, y aparecía la partitura ahí, que uno los ve y digo, bueno, ahora debe tener que ver con los arreglos, pero no es seguridad, es elección del músico. Puede tenerla como no tenerla. Si le da más seguridad tenerla, está todo bien. Si le da más seguridad no tenerla, pues la toca de memoria, también está bien. Bien. Va a depender de cada uno. Depende de cada uno. Vamos a repasar todavía cuando se acerquen más las semanas, igual nos falta mucho, quedan 15 días, las presentaciones las vamos a volver a mencionar dentro de la radio, dentro del programa, para que la gente vuelva a recordar que puede verlos, porque la verdad que es un placer, como ha sido un placer también hablar con el principal músico Cristian Laje, perteneciente al departamento banda de música de nuestra querida institución. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes.